Yo creo que el caos es parte de las startups, pero tiene que ser un caos controlado, un caos que uno puede entender y que uno entiende cómo resolver y que uno entiende dónde están los cuellos de botella. En la medida que uno pierde la visión de eso y ya es simplemente caos, yo creo que ahí ya uno está en un problema. Esto tiene negocios locales, tiene consumidores y esto crece a la velocidad de la luz. O sea, esto está creciendo. Está explotando. Y lo empezamos a estudiar y yo creo que nos demoramos una semana o algo así en darnos cuenta, esto es lo que tenemos que hacer. La experiencia de Corner Shop estuvo muy marcada por nuestra experiencia previa de los tres co-founders. Pero es uno de los grandes casos de éxito que tenemos de startups latinas. Porque ahí aprendí a crecer un negocio de 20 personas a 1.200 personas. De crecer de cientos de miles de dólares a cientos de millones de dólares en facturación. Pero a mí me inspiran mucho. Como ver que gente común y corriente, igual que tú y que yo, a punta de determinación y energía, salen adelante y crean estas cosas que todo el mundo ocupa y que terminan cambiando el mundo, ¿cierto? Cuando vine a entrevistarte no sabía que estaba esta historia y ahora me encuentro con esto. Dani Undurraga, muchas gracias por sumarte a grabar este podcast conmigo. ¿Quién hubiera dicho que se juntan un chileno y un argentino en Bogotá, no? A hablar. Pero bueno, gracias por sumarte. La verdad que cuando Robert me dijo que podíamos contar con vos, Robert de mi equipo, súper contento de... Es una historia tan interesante y creo que te agarro justo en un momento bueno para hablar. O sea, hace un año te saliste de Corner Shop, medio que estás en un buen momento quizás reflexivo, qué sé yo, y me parece... Te agarro una fecha clave, me pareció a mí. Así es. Si querés, yo creo que mucha gente te conoce, hay gente que quizás no, depende de los mercados donde estuviste operando en Corner Shop los últimos años. ¿Querés hacer una breve intro, contar quién es Dani Undurraga y qué es Corner Shop? Sí, bueno, yo soy ingeniero de software, emprendedor, inversionista ángel. Ahora tengo una fundación también. Y, y bueno, soy el cofundador y CTO de Corner Shop. Corner Shop era un servicio de entrega a domicilio de groceries y de e-commerce en general, con entrega en una hora o, digamos, entrega on demand. Que operaba en 8 países, operaba en Canadá, Estados Unidos y 6 países de América Latina, entre ellos Colombia. em, y bueno, fue adquirida por Uber el 2021, si no me equivoco, y, y finalmente fue absorbida por Uber, se integró la tecnología, se integraron los merchants, los clientes, se integró todo, y finalmente la marca Corner Shop desapareció y quedó como parte de Uber Eats. Y ahí te saliste. Ahí me salí. Bueno, y yo solamente completo lo que acabas de decir. Corner Shop, quizás vos sos un poco más humilde, o es tu historia, eh, pero es uno de los grandes casos de éxito que tenemos de startups latinas. Con lo cual, gracias de nuevo por sumarte a grabar conmigo. De nada, gracias por la invitación. Dani, antes de entrar en Corner Shop, quiero hablar de otro tema. O sea, yo creo que la gente te debe conocer más por Corner Shop, es el caso más emblemático. Ahora, yo cuando estaba preparando esta sesión con vos, estaba analizando tu historia, vos sos un emprendedor serial. Sí. Yo vi que hiciste, no sé, yo conté 4 o 5, pero hiciste varias empresas antes. Sí. Em, ¿Puedes contar un poco de, o sea, siempre quisiste emprender, siempre, Sí. desde, o sea, siempre fue tu idea o en algún momento tuviste un clic? Sí, a ver, yo siempre valoré mucho la independencia que te da ser emprendedor, eso es lo que más me atraía de ese estilo de vida. Yo partí trabajando a los 18, 19 años como desarrollador web, en el año 99, 2000, por ahí, del año 2000. Cuando justo partió toda esta revolución de Internet, las empresas no tenían sitios web, entonces había que hacer sitios web. Y había mucho más demanda de sitios web de la que había gente haciendo. Sí. Y eso eh, redundaba en que gente como yo, que tenía 18, 19 años, trabajaba en eso y yo ganaba mi dinero, cierto, extra haciendo eso. Y, y bueno, partí haciendo sitios web hasta que un día alguien dijo, oye, necesito una factura que venga de una empresa seria, no me sirve esto, hay una boleta que dice Dani, necesito algo un poco más serio que eso. Y un poco así fue como partí mi primera empresa. Y de ahí fui pensando cómo cuando uno ya parte de una empresa, uno ya se ve a sí mismo como emprendedor y uno ya no quiere buscar trabajo, ¿cierto?
y pensando en ideas hasta que, bueno, finalmente, creo que fue el 2007, hice mi primera startup en una época en que en América Latina no se conocía esa palabra. Uno decía, estoy haciendo una startup y la Ah, gente se sí. preguntaba, ¿qué es eso? Ok. Y tocaba explicar eso. Obviamente en esa época no había capital de riesgo, entonces todo lo que uno levantaba era con amigos y conocidos y gente de la industria, pero de manera muy artesanal. Mm, Y, y sí, era una época muy, muy diferente que ahora. sí. Y de hecho las evaluaciones y todo eran muy distintas, ¿no? Yo creo, no sé si recuerdo mal, pero Mercado Libre, quizá me equivoco, Ujú. pero creo que había levantado como 50 millones en total o algo así. Hoy cualquier startup levanta 50 millones Sí, sí, sí. de dólares. Sí, bueno, hay que decir también que 50 millones de hace 20 años atrás También, es mucho más que 50 millones de ahora. sí. Pero sí, claro, en general las valuaciones tienen mucho que ver con la expectativa de por cuánto se puede vender un negocio. Mm, Y en América Latina históricamente nadie ha comprado negocios mucho. Entonces, como nadie quiere comprar un negocio, los negocios valen poco. mm, Y, y valía más ser el dueño del negocio ¿cierto? Si uno descontaba esos flujos, etcétera, como que se, era mejor eso que venderlo en general. Eso creo que ha ido cambiando. Tenemos muchos casos de éxito ahora en América Latina, tenemos muchos casos de IPOs en Nasdaq y también adquisiciones eh, de empresas, ¿cierto? Sobre todo de Estados Unidos, que compran mm, empresas latinoamericanas. El mercado de levantamiento de capital se abrió, sí, entonces las empresas latinoamericanas hoy sí pueden ir a levantar plata de Estados Unidos y todo eso antes no existía. Entonces ahora el ecosistema está mucho más desarrollado que antes. Hay muchos más emprendedores, está mucho más profesionalizado. Y en general creo que vamos bien, ¿cierto? Hay momentos de exuberancia irracional donde las valuaciones se van al cielo, mm, quizás sin justificación. Y también hay momentos de pesimismo donde quizás se van al suelo, también quizás sin tanta justificación. Entonces, em, en fin, yo creo que todo esto de la inteligencia artificial también y cómo baja el costo para hacer una empresa va a ser bueno también para el emprendimiento en América Latina. sí. Sin duda hoy está bien visto montar una startup. Distinto a cuando vos empezaste ahí por los 2000. Claro. Algo por lo que quería arrancar, Dani, con vos es, estaba viendo tu historia y algo que me interesó mucho es, hiciste distintos proyectos, Ujú, ¿sí? ujú, Lo interesante es que, digamos, cuando uno hace varios proyectos, es raro que le pegue en varios, ¿no? mm, Y vos tuviste un tema de timing súper interesante. Por mm, ejemplo, lanzaste Clan Descuentos, se mm, llamaba, que mm. después se la vendiste a Groupon, Sí, justo en el momento donde era el momento para hacer una cuponera. sí. Lanzaste Corner Shop justo ahí en esos años donde estaba empezando, no sé, Instacart, me imagino, Mm. todo ese tipo de cosas. Em, Viste que siempre, o sea, se habla de factores de éxito para una startup o un negocio cualquiera, y uno claro es el timing. Mm. ¿Tenés algo? O sea, yo intuí algo, pero digo, ¿tenés algo para compartir ahí? O sea, ¿fue suerte nada más que justo lanzaste esos proyectos en el timing correcto? O, no sé, tenías insider information, o sea, ¿vos se lo atribuís a algo que justo se te haya dado bien eso? Em, Mira, yo creo que algo de suerte hay. Mm, Alguien por ahí dijo que la suerte favorece a las mentes preparadas también. Entonces yo creo que estar en el momento correcto, con el equipo correcto, em, con la idea correcta quizá, o receptivo a tener la idea correcta, te ayuda un poco. O sea, nosotros el año 2009 creo que fue cuando partimos Clan Descuento, Oscar y yo, mi socio, estábamos yendo mucho a Silicon Valley, ver qué estaba pasando allá, ver qué modelos de negocio habían, reuniéndonos con inversionistas. Entonces nosotros teníamos este proyecto bastante fracasado de que se llamaba Nidish, que era como un marketplace con empresas sí, locales y usuarios. lo vi. Y entonces nosotros ya teníamos una plataforma que tenía clientes, que tenía negocios locales, que tenía toda la infraestructura, ¿cierto?, tecnológica para sustentarlo, etcétera. Y, pero nos costaba mucho monetizarlo. No teníamos un modelo de negocio bueno. ¿Ahí de qué era el marketplace ese? Era un Nidish? marketplace de servicios locales, donde la Ok. gente podía publicar lo que necesitaba. Yo podía publicar, necesito un afinador de piano en Bogotá
y eso automáticamente se enviaba a la gente que está... O sea, como un Craigslist o TaskRabbit o algo así. Thumbstack, ese tipo de cosas en Estados Unidos. Claro, claro, Ok. claro. Algo así, pero lo hicimos un poco temprano y estábamos en Chile, entonces, pero empezamos a ir a Silicon Valley a conocer gente. Y, y en una de estas reuniones alguien nos mostró Groupon, nos dijo, mira, esto tiene negocios locales, tiene consumidores y esto crece a la velocidad de la luz. O sea, esto está Está creciendo. explotando. Y lo empezamos a estudiar y yo creo que nos demoramos una semana o algo así en darnos cuenta, esto es lo que tenemos que hacer. Y hicimos un segundo proyecto dentro de la misma empresa, Claro, que era, tenés todo para hacer eso. que era Clan Descuento. Y en Clan Descuento el primer día vendimos más que lo que vendía Nidish en un mes o algo así. Em, y, O sea, le ofreciste a los mismos locales, dueños de tiendas que ya tenías en tu plataforma y ahora yo te traigo tráfico con descuentos sí, y listo, y eso explotó. exacto. Exacto, pues íbamos a los hoteles o cosas así que tienen gente solamente los fines de semana. Claro, Entonces nosotros le decíamos, no tiene mucha ocupación. dame a mí todo el inventario de lunes a viernes y yo te lo vendo a mitad de precio Claro, o a un cuarto de precio, pero igual lo estás vendiendo, de otra manera no lo estás vendiendo. sí. Y hacíamos ese tipo de cosas y nos fue muy bien desde el principio y rápidamente nos expandimos a México y Argentina y luego a 8 países, terminamos en 8 países de América Latina, entre ellos Colombia también. Parecido a Corner Shop, ¿no? Esa expandida así. Parecido, parecido. No me Y quiero saltear etapas igual, pero solo me sonó interesante que sí, o sea, definitivamente, viste, uno expande los países donde se anima a expandir. sí, pero definitivamente la experiencia de Corner Shop estuvo muy marcada por nuestra experiencia previa de los tres co-founders en Clan Descuento, creciendo la empresa a miles de empleados, cientos de millones en facturación. em, Definitivamente esa experiencia nos marcó mucho. Y en este proyecto nosotros trabajamos muy cerca de Rocket Internet, Ah, mira. que eran estos Yo te alemanes, iba a preguntar algo como eso. que clonaban todos los negocios de Estados Unidos y lo implementaban primero en Europa, después ya incluso sudeste asiático, Latinoamérica, en varios lugares. Sí, los hermanos, ¿cómo se llaman? Sandberg, Samber. los hermanos Sandberg. Entonces nosotros trabajamos cerca de ellos y para mí esa experiencia fue como mi MBA un poco, como que ahí aprendí a crecer un negocio de 20 personas a 1.200 personas, o no sé, era algo así. De crecer de cientos de miles de dólares a cientos de millones de dólares en facturación. Entonces, esa experiencia fue súper importante, como formativamente, yo creo, para los founders del futuro Corner Shop. Fueron los mismos founders en una empresa y la otra. Sí, sí, yo siempre he trabajado con la Pero- misma gente. Son amigos de toda la vida o algo Sí. así. Mira. Cuando decís que aprendiste de Rocket Internet, ¿ellos te invirtieron o algo? ¿O cómo Mira, era esa relación? nosotros negociamos la venta de nuestra empresa o la inversión, porque vendimos la empresa como en dos etapas. Primero a través de una inversión donde ellos toman el control y después ya donde compran el restante para tener el 100% de la empresa. Ellos son los dueños de Groupon. No. Groupon se compró un website que se llamaba CityDeal en Europa, Ok. que era de los Sunbird. Ok. Y parte de ese deal era que los Sunbird se hacían cargo de la expansión internacional de Groupon. Ok. Groupon nos compra a nosotros desde Chicago la empresa, pero nos puso bajo los Sunbird en el día a día, digamos, porque los Sunbird sabían hablar todos los idiomas y tenían los sitios en todos los idiomas, etcétera, es cierto, los gringos estaban más enfocados en Estados Unidos y en ganar Estados Unidos y Canadá, y de hecho, una de las cosas divertidas que pasaba ahí era que Groupon Montreal, que era en francés, y Quebec, se manejaba desde Europa, porque la plataforma que tenía Groupon en Estados Unidos no permitía otro idioma. Y no sabían cómo hacerlo y se complicaban con eso, entonces lo hacían desde Europa, que era un poco, no sé, divertido creo. Hace poco con mi equipo vimos que el 70% de las personas que ven nuestros episodios de podcast no están suscritos a nuestros canales. Así que si estás en cualquier plataforma, por ejemplo en YouTube, no te olvides de suscribirte al canal y no perderte cualquiera de los próximos episodios. Y además, suscribiéndote a nuestros canales es la mejor manera de ayudarnos a que podamos seguir invitando a las mejores personas, los mejores invitados para que puedan venir a compartir con nosotros
y que vos puedas aprovechar nuestros episodios de acá a futuro. No te olvides de suscribirte y ahora sí, te dejo seguir con el resto del episodio. ¿Qué aprendiste ahí que puedas compartir ahora porque los Samuel Brothers son famosos, Rock and Theater? Una de las cosas que ellos tenían era que tenían como un manual, un método de Sí, montar algo y muy rápido explotarlo, y después sí, tienen este modelo sí. de hecho, por lo que se los critica mucho, porque hacían este modelo de critica, o tiene este tinte, ¿no? De muchas veces copiaban algo de Estados Unidos que funcionaba, lo explotaban con ese método suyo en Europa, en otros lados clave, y después se lo vendían al que se lo copiaron. Exacto. ¿Qué aprendiste vos de ellos que te haya sido lo más Mira, interesante? yo creo que la velocidad de operar, cuando uno primero poner un foco, una meta, un objetivo y perseguirlo incansablemente y con mucha velocidad. O sea, nosotros contratábamos gente a una velocidad absurda Sí, y creo que incluso yo aprendí muchas cosas que hacer y muchas cosas que no hacer trabajando ahí con esta gente. Porque a veces ellos crecían más rápido de lo que había que crecer. Como que está bien crecer rápido, pero cuando uno crece demasiado rápido, se rompe la cultura de la empresa, se rompen los procesos, nadie sabe qué hacer, la gente llega el lunes a la oficina y no está su laptop y empiezan a pasar este tipo de cosas. sí. Entonces, está muy bien crecer lo más rápido posible, pero no más rápido que eso. Ese es como mi aprendizaje un poco. Y, y había mucho caos en estas empresas. Y yo creo que el caos es parte de las startups, pero tiene que ser un caos controlado, un caos que uno puede entender y que uno entiende cómo resolver y que uno entiende dónde están los cuellos de botella. En la medida que uno pierde la visión de eso y ya es simplemente caos, yo creo que ahí ya uno está en un problema. Y, em, pero con los Summers nosotros aprendimos cómo contratar gente muy rápido, cómo escalar los procesos de reclutamiento, cómo adquirir clientes muy rápido también, cómo escalar el marketing online y todo eso. Y también cómo escalar una empresa. O sea, nosotros teníamos un call center con cientos de personas en cada país. Y cómo escalar el reclutamiento de esas personas, de esa gente que está llamando y cómo luego hacer que esa gente sea muy eficiente y darle las herramientas para que pueda cerrar muchos contratos al día y cómo incentivarlos y cómo todas esas cosas, em, aprendimos mucho con ellos. Cuando decís así, me sale hacerte una pregunta que es, em, o sea, hay una parte de método, pero hay una parte también como de mindset, como de sacar el miedo o animarse a hacer cosas que para otro quizás son locas. Hay gente que se le da miedo decir, hey, hoy somos 5 y semana que viene vamos a hacer 150, Mm. ¿no? Hay un poco de eso, como de Sí, esta gente trajo como una mentalidad de, hey, hay que como cambiar los límites mentales o algo así, o estoy Esta- yéndome por cualquier lado. sí, 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 yo creo que tenía que ver un poco con eso, como con mover un poco la vara de lo que es posible. Yo Mm. trabajando con esta gente me di cuenta de que mi equipo y yo podíamos hacer cosas que quizás nosotros mismos no habríamos creído posible 6 meses antes o un año antes. Y, y lo primero que uno tiene que tener para poder lograr algo muy grande es creer que uno lo puede hacer. Y, y sin eso es muy difícil. Es muy difícil tener éxito por accidente. En general, yo creo que la gente que le va bien tiene un plan Sí, y una visión y una manera de ejecutar esa visión para hacerla realidad. Y eso casi nunca es por accidente. qué locos estos alemanes, ¿eh? Me Mm. encantó lo que dijiste recién. Aparte de eso, o sea, ¿puedes profundizar un poco más en alguna una parte como del método de ellos? Algo que te parezca fundamental, algo operativo. Voy a poner Esto que decís, vender rápido, pero ¿cómo? voy a contar una anécdota que creo que grafica un poco cómo opera esta gente. Me encanta. Eh, un día ellos publicaron un deal de $5 de descuento 5 euros de descuento en Starbucks, en Europa, en todos los países de Europa, algo así. Y, y no tenían el deal con Starbucks firmado. Lo publicaron. $5 de descuento, compra, por decirte, compra 10 euros en Starbucks pagando 5. Algo así, era 50% off, pero solo un ticket de 10 euros. Y van y lo publican. Y cuando está publicado, van donde Starbucks y dicen, mira, tenemos esta promoción, te voy a llevar un montón de clientes
a tu tienda y Starbucks te dice, no, no lo quiero hacer, no quiero hacer esto. Y, Estás obligado. y lo que hicieron fue dejarlo tal cual y le mandaban 5 euros a cada persona que compró eso, le mandaban los 5 euros por correo eh, para que pudieran ir al Starbucks con esos 5 euros. O sea, era como esa actitud un poco quizás más agresiva de lo que debería ser, de pedir perdón más que pedir permiso, Sí, que creo que en su justa medida y en su sana medida todo emprendedor necesita. Ellos yo creo que la llevaban a un extremo, sí. eh, con el cual quizás yo no me sentía muy cómodo, pero al mismo tiempo aprendí mucho de esa mentalidad, de ese mindset, de cómo eh, hacer que las cosas sucedan simplemente, sin fijarse mucho en los obstáculos y en lo que la gente te dice que no va a funcionar o da igual, eh, lo hacemos. Muchas trabas son mentales, ¿no? Sí, muchísimo. Y es como un tema de siempre subir la vara y tratar de hacer lo imposible posible, básicamente. No importa cómo. Exacto. ¿Qué historia la de estos? No sabía, cuando vine a entrevistarte no sabía que estaba esta historia y Mm, ahora me encuentro con esto. mm. Em, Me sale hacerte otra pregunta ahí. Cuando vos empezaste Clan Descuento, volviendo, ¿no? ¿Vos ya sabías que se le ibas a vender a Groupon? Porque la No. transacción fue un año después, Sí, o menos, o sea, fue rapidísimo. fue muy rápido, sí fue muy rápido, porque lo que hizo Groupon es que se dio cuenta de que empezaron a aparecer todos estos clones, ¿cierto?, por todo el mundo, Sí, y decían cómo lo hacemos para que estén con nosotros. Entonces armaron este plan con los hermanos Samberg para lanzar Groupon a nivel mundial, transformarlo en una empresa global muy rápidamente y, y comprar al número uno en cada país. Entonces esta gente iba a Vietnam, no sé, y habían 3 clones de Groupon y nos entrevistaban y veían cuál es el que vende más, quién es el que está creciendo más rápido con este, vamos con este y lo compramos y, la, y los compraban con, ¿cierto? Con acciones de Groupon o en deals muy rápido en la que la operación pasaba a ser parte de Groupon y los sistemas se iban unificando de a poco, muchas veces se mantenían por un tiempo, nosotros mantuvimos nuestra plataforma hecha por nosotros, eh, por mucho tiempo, de hecho hasta que yo me fui creo que estaba esa plataforma. Y estaba la plataforma europea, y había otra plataforma en Rusia, y había otra plataforma en Estados Unidos. Entonces se veían parecidas, porque cierto, uno puede hacer que un website se vea parecido a otro, pero por sí. detrás operaban completamente diferentes. Ya. Entonces nosotros teníamos nuestro propio software de operaciones como, que nos permitía operar todo este negocio, que no lo tenían en Europa, que no lo tenían en otras partes, por ejemplo. Una brutal experiencia. Bueno, yo había pensado cuando se dio la transacción tan rápido, y ahora me decís aparte lo de Rocket Internet, pensé, ya habías empezado como ellos, viste que ellos empezaban ya sabiendo a quién se le iban a vender, de hecho. Sí. Ahí después, eh, ¿en Corner Shop también fue así? ¿O Corner Shop después la haces ya sabiendo que le ibas a vender? O sea, pará, son dos preguntas en verdad. Recién Ajá. te pregunté si ya sabías que se le ibas a vender a Groupon. Eso no. No, Pero cuando montás Clan Descuento, ¿ya sabías que ibas a hacer un exit? no. No, nosotros la motivación que teníamos en ese momento, si mal no recuerdo, era simplemente no quebrar. Nosotros teníamos una empresa que había levantado plata de gente más o menos cercana em, y se nos estaba acabando la plata. Ok. Y teníamos que encontrar la manera de, primero, no morir y segundo, ojalá ganar plata y para poder devolverle algo a los inversionistas algún día. Esa era Nidish. Niche. Y ahí hicimos Clan Descuento y la motivación en ese momento es simplemente buscar un modelo de negocio que funcionara, que creciera, que escalara y, y eso era la motivación. Ok. 4 años después montás Corner Shop, más o menos. Sí. Corner Shop sí la montás, ya habías hecho un exit, Ujú. ¿la montás pensando en un exit o la montás para operarla? Eh, a ver, yo pienso que Operarla a largo plazo, digo, ¿no? sí, yo creo que primero las empresas se compran más que se venden. La- la- ¿Cómo es eso? las empresas se venden cuando alguien las quiere comprar, Ah, ok. no cuando alguien las quiere vender. Tú puedes querer vender tu empresa y si tú sales a vender tu empresa y no hay interesado, tu empresa ahora vale menos que antes porque la quisiste vender y nadie la quiso comprar. Sí. Y lo único que hiciste fue bajar tu valorización. Em, yo todas las veces que he vendido empresas me la han venido a comprar. Me han tocado la puerta y me han dicho te quiero comprar la empresa.
Me pasó con Clan Descuento y Groupon. Después nos pasó con Corner Shop y Walmart, que eso no funcionó por temas regulatorios, y después pasó con Corner Shop y Uber. Las 3 veces alguien vino, me tocó la puerta, me dijo, te quiero comprar la empresa. Entonces, yo creo que las empresas que alguien podría querer comprar son las empresas que están construidas para hacer IPO y para ser una empresa que va a durar para siempre. Si uno arma algo muy rápido para vendérselo a alguien, lo más probable es que nadie va a querer comprar eso, porque la persona que te lo está comprando también puede hacer eso algo muy rápido y hacerlo por sí mismo, ¿cierto? Entonces, yo creo que uno como fundador tiene que siempre estar mirando, siempre estar pensando que esta empresa va a durar 100 años. Ok. Y eso te ayuda a tomar mejores decisiones, creo. Y no estar optimizando todo el tiempo el corto plazo, porque eso te lleva a tomar malas decisiones, creo. O sea que ahí era tu punto donde no conectabas con los Samware Brothers. Claro, exactamente. Porque ellos eran totalmente eso. Exactamente, exactamente. Ya la construyo. De hecho, hay exactamente. historias donde hay una empresa que creo que la vendieron en 2 meses o algo así. Sí, sí, sí. No me acuerdo cuál. No, Hay varias así. ellos tenían, lo que hacían lo hacían muy, muy, Sí, muy sí. bien, porque tenían Eran bestias. un equipo de marketing que prestaba servicio a todas las empresas. Después tenían un equipo tecnológico que prestaba servicio a todas las empresas. Y ellos hacían el software de una manera en que era muy rápido construir un nuevo proyecto. Era como, necesitamos registro de usuario, necesitamos newsletter, necesitamos pum, pum, pum. Y juntaban y pegaban 5 cosas que ya tenían hechas y le ponían un nuevo diseño y ya está. Y le ponían una marca y ya está. Y entonces eso lo hacían muy bien. O sea, independientemente de que no es un negocio al cual a mí me gustaría dedicarme, eh, creo que ellos sí lo hacían muy bien y tenían mucho talento para hacer eso. Que la historia de ellos es famosa y es brutal. Mm. La verdad que es increíble. Me adelanto un poco entonces en el tiempo, ahora sí. Ujú. Cuando llegas a hacer Corner Shop, que bueno, después es la empresa emblemática latina, ya habías hecho este exit de Clan Descuento a Groupon. Ahora entiendo que te quedaste operando un tiempo en Groupon, como parte de ese deal Sí, de salida. Y los mismos 3 socios van a montar Corner Shop. sí. ¿Por qué Corner Shop y no otra? ¿Qué viste en ese momento? Porque digo, por cómo me lo pintás Ujú. y lo que vos ya habías aprendido, y son los mismos founders. Entiendo que son gente que está muy conectada entre ustedes Mm, tres, mm. si estuvieron tantos años juntos. Yo me imagino tu momento y vos podrías haber hecho cualquier negocio en ese momento, ¿no? Imagino yo. Sí. ¿Por qué ese? A ver, porque nosotros siempre, como emprendedores tech, nuestro sueño era hacer algo como WhatsApp, que eran 20 personas que están ahí Sí. programando en una pieza de este tamaño y que todos se conocen y lo venden por 20 billion y todos se hacen millonarios y nunca tuvieron que llamar por teléfono a nadie para vender algo, nunca tuvieron que, simplemente hacían software y iban contando los downloads y etcétera. Sí. Ese es como el sueño del pibe, ¿cierto? De un emprendedor tecnológico. Groupon era bien diferente que eso. Nosotros teníamos cientos de vendedores, cientos de agentes de soporte al cliente, teníamos cientos de equipos gigantes de gente, ¿cierto? O sea, muchos equipos con cientos de personas. Y era un negocio muy, muy, muy operativo. Yo aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de cómo crecer una empresa rápido, de cómo internacionalizarse, de los problemas que uno tiene operando un negocio en muchos países, etcétera. Pero, eh, pero mi sueño seguía siendo lo otro, estar 10 personas en una mesa, en la misma mesa, todos mirándose la cara, haciendo software y Aparte ahí ya tenías la historia de la venta en WhatsApp a Facebook, sucede ahí en el 2012, imagino yo, 2013. Debe haber sido ahí también. no sé, no me acuerdo. Yo creo que fue un Bueno, poquito después, pero sí. quién sabe. Bueno, pero yo tenía siempre esa idea. Entonces, después de Groupon y de toda la experiencia con miles de empleados, dijimos, bueno, volvamos a lo que queremos hacer, hagamos algo chiquitito, con un grupo de gente que sea solo software, sin vendedores, sin soporte Claro. al cliente, sin nada, todo. Y, y tratamos de hacer una red social en torno a las fotos, ¿cierto? Fotos privadas, era una red social privada, como con grupos de gente que uno conoce, no era para interactuar con gente que uno no conoce, como eran todas las redes sociales Más como y como siguen siendo. sorry, no, quizá no tiene que ver, pero más como un Snapchat en los inicios. No, más como, imagínate un WhatsApp mezclado con Instagram, donde las fotos que aparecen solamente las ve la gente que está en el mismo grupo. Ok. Y se pueden compartir fotos privadamente, pero nunca público. No había
Claro. el feature de compartir público, era todo siempre privado, como WhatsApp. Sí. Pero la foto es el elemento principal en un mensaje de texto. Y esto nosotros lo hicimos en una época en que lo único que había para almacenar fotos en internet era Flickr y era carísimo y no tenía fotos en alta resolución o hay que pagar muchísimo para tener la foto en alta resolución. Y, y el iPhone se empieza a masificar como por esos años, entonces la gente tenía el problema de que tengo mi cámara roll lleno de fotos y no tengo dónde almacenarla, etcétera. Bueno, cuento corto, hicimos esta red social privada para compartir fotos. Durante ese año y medio, 2 años que estuvimos con eso, apareció Google Fotos, que era gratuito y tenía la marca Google. Te reventó. Apareció un producto de Amazon que todavía existe, creo que te permite respaldar tu foto gratis si tú tienes Amazon Prime. Facebook te subió los límites de cuántas fotos uno podía subir privadamente sin publicar. Entonces, como que ya el problema que estamos resolviendo nosotros, que era de cómo juntar todas las fotos que uno tiene, y la gracia es que muchas veces en los grupos aparecían fotos de ti que sacó otra persona, y uno iba juntando las fotos de los eventos y de las cosas que uno fue, Claro. pero no solo las propias, sino que también las de la otra gente. Entonces era un poco la gracia. Y, y en fin, no funcionó, no pudimos, nosotros teníamos que cobrar por esto porque el storage de las fotos tiene un costo real, ¿cierto? Y nosotros teníamos que pagárselo a Amazon ese costo. Y mientras tanto, Apple sacó el Apple Photo Stream, que después se fue iCloud Photos, Google sacó Google Photos. En fin, aparecieron todos estos productos de fotos por la misma época y nosotros ya no podíamos cobrar siendo una startup por algo que Google te está regalando o que Apple te está Claro. regalando. Entonces no tenía sentido seguir con eso. Y, y ya con esa frustración de haber vuelto a tratar de hacer algo más chico con amigos, entre comillas, en una mesa donde todos se ven la cara, volvimos a... nuestro superpoder es Sabemos hacer lo otro. hacer escalar estas empresas gigantescas con equipos de venta y soporte al cliente y operaciones de verdad en el mundo real, pero con tecnología, con software que optimizan todo eso y que lo hacen mucho más eficiente que de alguna manera cosas con que un supermercado tradicional, por ejemplo, no puede competir, porque un supermercado tradicional no puede armar un equipo de talento tech de la misma manera que podemos nosotros, Sí. que entendemos cómo se hace. Y empezamos a explorar de nuevo esas ideas como un poco más tradicionales y cómo meter tecnología en industrias grandes que están destecnologizadas, ¿cierto? Y, y bueno, yo en esa época ya estaba viviendo en San Francisco, yo me fui en 2012, nosotros partimos con el shop a principios del 2015, yo ya llevaba 3 años ahí, y estábamos hablando mucho de e-commerce, qué se puede hacer en e-commerce, y lo que más eh, diferente yo veía de lo que está pasando en San Francisco versus lo que pasaba en América Latina, era que en San Francisco estaba todo on demand, como que en esa época era todo Uber for something, El Uber for something. todas las startups tenían como Uber for Sí. massage, Uber for lo que sea. Me acuerdo de ese momento. Exacto, entonces todo el mundo, porque Uber le fue muy bien con lo de los autos, entonces todo el mundo quería hacer on demand, un masaje a la casa, pasear el perro a la casa, todo con un botón y llega algo. Ex on demand, massage on demand, todo on demand. Exacto. Ok. Y entonces nosotros estamos pensando mucho de todas estas cosas de Uber para algo, ¿cuál será la más potente? Y si uno mira la industria en América Latina, la industria del supermercado es en casi todos los países la industria más grande, la que más plata mueve. Eso, el Y, dato no lo tenía, la verdad. y, y bueno, empezamos a pensar, ¿por qué no hacemos un Uber para supermercado bien hecho eh, en América Latina? Y ahí empieza un poco la idea. También en esta época estaba apareciendo Instacart en Estados Unidos Instacart. y habían dos aplicaciones de Amazon y Google que estaba yendo muy bien y que yo ocupaba mucho. Una se llamaba Google Shopping Express, que después la cerraron, y la otra se llamaba Amazon Prime Now, que también la cerraron. Y la gracia de Amazon Prime Now es que ocupaba warehouses locales en los barrios. Entonces, tú pedías y te llegaba en 20 minutos. Y tenían 2.000, 3.000 SKUs, tenían los más populares, ¿cierto? Cable USB, baterías para el control remoto de la televisión, ese tipo de cosas, Claro. qué sé yo. Y uno podía pedirlo y te llega en 20 minutos. Entonces, eso era adictivo,
como poder cliquear en la pantalla algo y en 20 minutos te llega a tu casa. Sí. Y ahí me empezó a cambiar un poco la... Todavía en ese momento se sentía, todavía hoy, pero en ese momento sobre todo se sentía como mágico, ¿no? Exacto. Tocar así y que llegue, Exacto. te toquen la puerta. Y bueno, y ahí teníamos muchas ideas, pero finalmente nos terminamos decantando por esta porque nos parecía la que tenía mayor potencial. Te voy a hacer una pregunta ahí. Ujú, Porque vos analizaste distintas ideas y esa fue la que mayor potencial tenía. Corner Shop, ujú, o sea, es Uber para supermercados, ujú. groceries. A tus competidores latinos no les fue, sos el único que la hizo muy bien. Digo, pensando, vos sabés más que yo Ujú, de esta industria, pero Rappi su fuerte no es supermercados, ujú, es delivery. ujú, Pedido ya, delivery. Mercado Libre creo que todavía no hace supermercados. Amazon compró Whole Foods, pero ujú, Mercado Libre no creo que está todavía ahí. No ujú. sé si entrará. ¿Por qué a vos te salió bien cuando otros players que entiendo que operan bien, Ujú, entiendo, eh, ujú. no es su hit es otra parte del negocio? Mira, yo creo que tiene que ver con el foco, o sea, dónde pone el foco cada empresa y cuál es su estrategia. Digo, porque Rappi empezó por groceries. Empezaron por groceries, pero yo diría que cuando lanzaron Rappi ya tenía sus restaurantes también y también tenía como, ellos querían ser como una super app de, donde un poco Uber for everything, ellos, Sí, ellos querían literalmente ser Uber for everything. sí. Y Y, lo que ellos y- me decían es que supermercados no iba tan bien, no tenía la recurrencia, no les era rentable. Y sí, que cuando lanzan restaurantes, ahí dicen, ok, esto funciona. Después mantuvieron los dos, sí, pero el hit es ya. delivery. Bueno, nosotros nos fue muy bien desde el principio, Sí. sí, crecíamos 3x cada año por 5 años. Eh, y nos fue muy bien desde el principio. Yo creo que tiene que ver con la estrategia, con la ejecución. ¿Cómo, dónde pones el foco? Nosotros entendimos desde el principio que nuestro foco era en familia. Y ¿Tenías un cliente, un tipo de cliente claro? ¿A eso me sí, decís? sí, sí. Nosotros nos enfocamos en familia, en solucionar el problema de la familia. La familia compra mucho groceries. Sí. Una familia te compra 100, $200 de groceries al mes. Em, Dependiendo de la cantidad de personas, obviamente, etcétera. Pero eh, el hecho de que nosotros fuéramos papás, mis dos socios y yo creo que quizás era un poco diferente con otros emprendedores que estaban haciendo lo mismo y Que que, ellos tenían 20 y vos ya y- tenías más de 30. claro, entonces yo creo que ese tipo de cosas te cambia un poco la visión de cuando tú compras groceries para tu familia, tú entiendes más o menos la cantidad que tienes que comprar, la frecuencia con la que tienes que comprar. Y nosotros tratamos de enfocarnos mucho en familia y sobre todo en mamás que trabajan al principio. Ok. Y resolverle el problema a esa gente muy bien. Y esa gente que necesita consistencia, necesita que el pedido llegue completo, que si vamos a cambiar algo le aviso antes de que cambiarlo y llegar a la hora. Entonces nosotros pusimos mucho, mucho, mucho énfasis en prometer una hora y llegar a la hora. Y de hecho, si no llegamos a la hora, te regalamos el delivery. Ah, porque era programado al principio. No, 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 Ah, tú puedes programar o pedir on demand, eso era, tú lo podías elegir, pero ok. yo te prometo una hora. Cuando tú aprietas el botón, yo te digo voy a estar a las 3:28 en tu casa. Mm. Y si llego a las 3:29 te devuelvo el delivery, Si te fallo, te pago. te lo regalo, exacto. Entonces, eso también crea una cultura en la empresa de que nosotros perdemos plata si no llegamos a la hora. Entonces, tenemos que llegar a la hora y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llegar a la hora y para llegar con el pedido completo, On etcétera. time in full. Exacto. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en ser un servicio consistente, que llegue a la hora, que llegue con el pedido completo, que se te da las expectativas desde antes y las cumple. Y si es que te voy a fallar en algo, te aviso antes. Si es que no encontré los huevos que me pediste, te voy a llevar otro huevo, te voy a llamar por teléfono y te voy a explicar. Em, entonces, eso le da mucha confianza al consumidor. Yo creo que muchos de los otros delivery que habían en esa época, algunos todavía existen, otros no tenían mucho respeto por el consumidor en ese aspecto. Entonces se ponían, te entrego en 20 minutos y pasaban una hora, a veces dos, y no llegaban. Y les daba igual. Y claro, hay un tipo de consumidor al que le da igual, ¿cierto? Si yo soy Sí. soltero y estoy ahí en mi casa Soy un esperando. universitario. Exacto. Como que no tengo, no, me da igual si no llegas a la hora, pero Soy una mamá.
Exacto. Si yo soy una mamá que tiene que cocinar y tengo que alimentar a mi hijo a las 6:30 de la tarde, necesito que las cosas estén. Y nosotros pusimos mucho énfasis en ese tipo de cosas. Y creo que eso nos fue muy bien, porque la gente se recomendaba mucho el servicio. La gente se lo recomendaba como de todo corazón, así como prueba este servicio Mm. porque es increíble. Y eso es lo que nosotros buscábamos y creo que lo hicimos bastante bien. Ahora te voy a preguntar más sobre eso, sobre la referencia y demás, pero te quiero preguntar una cosa antes y ahora, Ujú, ahora voy a eso. Y hablamos, si querés, más de growth. ujú. Em, Esa decisión de decir, yo tengo este es el cliente para el que estoy construyendo, ¿también te hizo tomar ciertas decisiones fundamentales a nivel negocio? Por ejemplo, estoy escuchando, me estoy imaginando cosas que no sé si son reales o no, pero quizás si vos apuntás a una familia, entonces tu foco lo pones más en una zona Absolutamente, residencial que en absolutamente, el centro de una ciudad, ¿no? Y absolutamente. Rappi está en el centro de la ciudad Exacto, y vos estás apuntando a exacto. lo que se dice en los suburbios en Estados Unidos. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, yo creo que con Rappi en algunos momentos ni siquiera teníamos Overlap overlap, porque nosotros, de cobertura, digamos. claro, nosotros estábamos, como tú dices, más orientados a los suburbios y los barrios donde viven las familias y donde están los colegios. Esos eran los barrios donde a nosotros nos interesaba ganar Claro, al principio. Y los otros delivery están más en las zonas más centrales, donde están las oficinas, donde están ese tipo de cosas. Eso a nosotros no nos interesaba mucho, porque nadie pide groceries a una oficina. claro. Entonces, hubo una época donde había poco overlap. Después, obviamente, cuando uno empieza a crecer y crecer y crecer y crecer, eventualmente uno ya está en todas partes y apunta a todo tipo de consumidores, siempre con el consumidor principal, que eran la familia, en la cabeza, pero obviamente también uno quiere que la persona que es un universitario soltero que tiene un Android y que te quiere pagar con efectivo, también pueda tener una buena experiencia. Eso también hizo que quizás tengan hasta menos competencia en esos barrios, porque la competencia está Sí, en la ciudad, en el centro, sí, generalmente, sí, sí, ¿no? sí, También te hizo quizás más fácil escalar exacto, el negocio, sobre todo al principio. así es. Es súper interesante cómo solo una decisión de entender muy bien cuál es el cliente para el que querés servir te alinea un montón de otras cosas. Sí. Em, Nate, te llevo a lo otro. Ujú, Recién me dijiste, la gente se refería mucho al producto así. ¿Cómo adquiría usuarios Corner Shop? Si me puedes contar, no sé, en ese momento sí, y quizás hasta me puedes contar cómo fue evolucionando. sí. Bueno, nosotros originalmente apuntamos, como te dije, a mamás que trabajan. O sea, nosotros teníamos un presupuesto de marketing bastante acotado. Nosotros hacíamos marketing, solamente marketing rentable. Y nosotros en esta época, esto fue hace 10 años atrás, más de 10 años atrás, entonces Facebook todavía no tenía todas las herramientas para darte el ROI de tu inversión muy bien. Mm. Entonces nosotros desarrollamos un software que, que donde por grupo de anuncios te ponía verde si es que estaba ganando plata, amarillo si es que está ahí y rojo si es que está perdiendo plata. Entonces muy fácil y estaba conectado con la API de Facebook. Entonces uno muy fácilmente podía eh, prender o subir el presupuesto de un grupo de anuncios o apagarlo, y esto lo teníamos por barrio, por edad y por género también. Entonces teníamos todo este grupo de anuncios como una matriz de varias multinacional donde están estos grupos de anuncios em, y principalmente apuntando a mamás que trabajan, como te digo, también a otras cosas, pero lo que mejor funcionaba era la mamá que trabaja. Y eso nos permitía tener un marketing rentable. O sea, nosotros gastábamos en marketing, pero siempre rentable. Nunca quemamos plata haciendo marketing. Mm. Siempre fijándonos en que si yo gasto 1.000, me están entrando 2.000 por acá. Por el lifetime value de ese Exacto, cliente. exacto. Y bueno, y este software que te dice tenía todas esas cosas de proyectar el lifetime value, de ver cuál era la ocurrencia, etcétera, etcétera. O sea, era más o menos sofisticado. Y, y con eso nosotros nos permitía crecer de manera súper sana, saludable. Y Uf. también nos dimos cuenta al poco tiempo que por cada usuario que nosotros adquiríamos a través de un canal online, que era principalmente Facebook e Instagram, Sorry, pero te pongo solo un freno ahí. Entonces, al principio, casi toda la adquisición principal venía de marketing digital, por sí, lo que me decís. Ok, marketing digital. Y nos dimos cuenta rápido que por cada persona que nosotros adquiríamos a través de marketing digital, venía otra persona empezaron a recomendar. orgánica, que era recomendado. Entonces, por cada persona que nosotros adquiríamos por marketing digital, llegaba siempre una persona extra Tenía- gratis, o digamos, sea, que entre tu comillas. CAC te traía 2 lifetime value. Exacto. Y entonces eso nos permitía ser muy eficientes en el gasto. No necesitamos gastar mucho
para ir creciendo de manera más o menos orgánica, muy sana, muy saludable. Y como te digo, metíamos 2 usuarios por uno cada vez. Mm. Entonces, eso fue al principio como crecimos. Y después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la gente que dejaba de usar el servicio siempre era en la primera o la segunda compra. Una vez que la persona compraba 3 veces, ya prácticamente se quedaba para siempre. Ok. Entonces también después todo el esfuerzo de CRM, ¿cierto? Que es como lo que viene después del marketing, era cómo llevamos a la persona a la tercera compra. Y una vez que la llevamos a la tercera compra, ya se queda. ¿Cuál es la frecuencia natural de compra? Este está bueno. Ahora vamos a hablar de inteligencia artificial y demás, de cómo fue evolucionando, cambiando los tiempos. Ujú. Eh, con la experiencia de compra en supermercados de groceries, ¿cuál era la frecuencia de compra cuando empezaste? ¿Cómo es ahora? O sea, me interesa saber cuál es la frecuencia de compra, pero también si hubo algún cambio, ¿viste? Cambio de hábitos de consumidor. Mira, la gente que compraba la membresía, nosotros después lanzamos una membresía que se llamaba Corner Shop Pop, No compraba, hiciste Prime, le pusiste Pop. sí, Fuiste más innovador. sí, la gente compraba varias veces a la semana, Ah, ok. varias veces a la semana, que eso es cientos de veces al año, o sea, em, Entonces, era un cliente, una mamá de familia, claro, trabajadora que no estaba planeando su compra del mes, sino no. que quería lo que A le ver, estaba lo faltando. que pasa es que nosotros, y de nuevo pensando en esto de solucionar el problema de la familia, después, después de agregar los supermercados, empezamos a agregar tiendas de especialidad, de queso, de charcutería, de ese tipo de cosas, tiendas más gourmet, Sí. tiendas de regalo, cosas, porque los niños tienen cumpleaños y las mamás tienen un problema. Mi niño tiene 3 cumpleaños esta semana, Claro. tengo que comprar 3 cosas. Tú estabas pensando en casos de uso para esa madre. ¿Es así? Sí, a ver, al principio pensamos mucho de esa manera, después ya pensábamos más en qué cosas compra la gente Ok. y cuáles son las cosas que la gente tiene que comprar de manera más o menos recurrente. Eh, entonces, por ejemplo, teníamos muchas tiendas de regalo, muchas tiendas de artículos para el hogar, como se me rompió este vaso, me tengo que comprar otro, ¿dónde lo compro? Lo compro en un corner shop y me llega en 15 minutos. Y después, conveniencia electrónica, fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Al final nosotros queríamos de alguna manera volvernos el Amazon en una hora, un poco, Claro. donde uno podía comprar lo que fuera. O sea, comprar una guitarra eléctrica, comprar un iPad, comprar un libro. Todas esas cosas se podían comprar en Corner Shop, con entrega en 45 minutos. Entonces, al final ya vendíamos de todo. Y la gente cuando ya está acostumbrada a comprar en el servicio, sabe que el servicio vende de todo, sabe que llega la hora, sabe que los precios están bien puestos y que no te estoy inflando los precios, y uno genera esa confianza con el consumidor, ya uno puede vender cualquier cosa, básicamente, ¿cierto? Nosotros lo único que nunca entramos por tema de principio, digamos, de estrategia, fue los restaurantes. Pero sí vendíamos comidas preparadas. Hay muchas tiendas que venden comidas preparadas que uno pone en el horno y Sí. calienta, ¿cierto? Eso sí vendíamos, pero restaurantes no. Pero ¿por qué dijiste por principios no vendías restaurantes? Porque no queríamos competir con Rappi, no queríamos competir con Uber, no queríamos Ah, competir con nadie de esas. vos te sentías cómodo Habían estando en siete, el... habían 7 empresas llevando restaurantes. Claro. Y nosotros éramos los únicos que hacíamos lo que hacíamos nosotros. Entonces, ¿por qué me voy a Sí. diluir mi cerebro en competir en un mercado donde nadie gana plata y todos entregan un servicio no tan bueno, si yo tengo un servicio espectacular y nadie me está compitiendo directamente, digamos? Sí, o sea, ¿Por qué querría hacer eso, cierto? te mantuviste conscientemente fuera del área de competencia. Así es, Buenísimo. Porque no hay que competir, hay que hacer monopolios. así es. Che, Dani, una pregunta que tengo sobre Corner Shop es, decime si lo leí mal o no, pero yo entendí que lanzaron México y Chile al mismo tiempo. Sí, O sea, empezaron en los dos países sí, al tiempo. sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la Eh, lógica detrás de eso? Mira, Y nosotros, contame si hubo algún desafío en eso, porque no es el caso no, más típico. no. Mira, nosotros habíamos tenido la experiencia de Clan Descuento, Groupon, que Ya habías escalado esos países. habíamos operado en 8 países, Claro. y entendíamos un poco las dificultades que tiene operar un solo negocio con un solo front-end al cliente, pero que tiene diferentes back-end porque los impuestos son diferentes, porque la moneda es diferente, porque los time zones son diferentes y porque todo cambia por países, por Sí. un montón de cosas. Y entonces, y nosotros también
vimos cómo diferentes factores propios de un país influyen en que te vaya bien o no te vaya tan bien. Por ejemplo, la penetración de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Cuando nosotros lanzamos Groupon hace 15 años, en México, en Chile, en Colombia, etcétera, la penetración de las tarjetas de crédito era súper diferente que ahora, Sí, y era súper diferente entre sí. O sea, Chile era mucho más alto que México, por ejemplo, era como el triple que México. claro. Y en Chile no iba mejor que en México, por lo mismo, porque nosotros vendíamos con tarjeta de crédito. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que mira que en México en esa época había que tener estos pagos en el Oxxo, que uno imprime un cupón y uno va al Oxxo y lo paga en efectivo con un papelito, con un código de barra. Hay unas cosas que a uno le parecían una locura, Mm. pero sí funcionaba. Y En Argentina pasa también, o pasaba. ya, entonces eso, cada país tiene como su idiosincrasia, su cultura, sus números, ¿cierto? Sus números estructurales de e-commerce, tarjetas de crédito, penetración de internet, cantidad de celulares, etcétera. Y, y nosotros si aprendimos algo ahí fue que puede ser muy contraintuitivo en qué te va a ir mejor o en qué te va a funcionar mejor y versus lo que uno pensaría mirando el mapa, ¿cierto? Este país es grande, este país es chico, ese tipo de cosas. Entonces, lanzar en dos países al mismo tiempo, primero es no poner todos los huevos en el mismo canasto. Puede ser que funcione mejor acá, puede ser que funcione mejor acá. Puede ser que algo funcione mejor acá que me hace aprender cómo mejorar en este otro país. Como que hay mucho feedback de un país a otro de qué cosas pueden funcionar y cómo hacerlas, etcétera, por una parte. Y por otra parte, el lanzar en dos países al mismo tiempo te obliga a hacer el sitio multidioma, porque el español mexicano y el español chileno no son iguales, son parecidos, pero no son iguales. Multimoneda, multi-time zone, impuestos, ¿cierto? Los flujos de impuestos, los porcentajes de impuestos, todas esas cosas. Entonces te obliga, tener dos países te obliga de alguna manera a pensar tu software de una manera en que poner un tercero, un cuarto, un quinto país es muy, muy fácil, porque Ok. ya está todo bien hecho. En cambio, si tú haces solamente un país, lo haces para ese país. Después lanzaste el segundo país y tienes que cambiar 7 cosas. Después lanzaste un tercer país y tienes que de nuevo cambiar más cosas, porque de alguna manera te obliga a hacerlo un poco bien desde el principio, para ser internacional, digamos. Y por otra parte, nosotros teníamos gente que había trabajado con nosotros en nuestras startups anteriores, en Chile y en México, Ah, bastante gente. ya tengas el Entonces, equipo que te gustaba. las 40 primeras personas que trabajaron en Corner Shop eran toda gente que trabajó con nosotros en alguna empresa anterior. Ok. Y entonces eso también hace muy rápido lanzar, muy rápido, porque ya hay una cultura en común de cómo trabajar, de cómo hacer las cosas, que es muy fácil. ¿Tenés algún, para el que después te escuche, tenés algún consejo extra ahí de cómo expandir o lanzar en distintos países? Por ejemplo, no sé, alguno de tus socios se fue a vivir a México y otro vive en Chile. Sí, nosotros, dos de los Hay, socios, hay unas claves para lanzar en distintos mercados que... a ver, nosotros vivíamos Oscar y yo en San Francisco cuando partimos Corner Shop y a los pocos años nos fuimos a México, los dos, Ah, ok, para manejar México y para crecer México y para estar ahí. Nuestro tercer socio, Chuck, él está en Chile y siempre estuvo en ok. Chile. Entonces, como teníamos esos dos países, había un founder en Chile y dos en México y, y nos funcionó bastante bien. Yo creo que hay países que son más fáciles de manejar, como entre comillas, control remoto. Hay otros países donde es mejor estar ahí y, y entender muy bien la cultura y entender muy bien el mercado y para que te vaya bien. Eh, ¿Puedes decir cuáles son los difíciles para que después quizás le salvas un poco el dolor de cabeza a alguien que te escuche? y que los países grandes son difíciles, o sea, Brasil, México, México. Brasil son países difíciles, pero al mismo tiempo son los únicos países donde se puede armar un unicornio. Es muy difícil armar un unicornio en América Latina si uno no está ni en México ni en Brasil. O sea, uno Ok, estando en Chile y en Perú y en Colombia y en Argentina, quizás, pero difícil, creo. ok. Entonces, hay que entender esos países, la idiosincrasia, la cultura, las reglas, lo que es difícil, etcétera. Em, y obviamente el mayor contacto uno tenga con esa cultura y con esa manera de hacer las cosas, más fácil te va a hacer operar ahí. Pero yo me acuerdo de haber estado muy frustrado la primera vez que emprendí fuera de Chile, que fue cuando en el 2010 me fui a México Mm, a lanzar Clan Descuento y después Groupon. Eh, Porque yo esperaba llegar a un Chile más grande, ¿no? Y me pegué contra la muralla 200 veces, sí. hasta que entendí, ok, esto no es Chile, tenemos el mismo idioma, la misma religión, o la misma cultura, la misma historia un poco, ¿cierto? Pero son países completamente diferentes en muchos aspectos. O sea, tanto en
tu equipo como en los consumidores hablas. Todo. Sí, La gente que contratás y la gente a Sí. la que servís. exacto. Ok. Súper interesante eso. Aparte lo dijiste súper clarito, así que está bueno. Los países grandes. Voy a hacer un poco un quiebre de la conversación, ¿te parece? Ujú, Te voy a quebrar la conversación con esta pregunta. Em, Tuviste 2 exits, ujú, ¿no? Entonces, con esto cierro la historia de Corner Shop. ujú. Exit de Clan Descuento, exit de Corner Shop que se la terminás vendiendo a Uber. ¿Qué se siente hacer un exit? Digo, vos sos un emprendedor serial. Sí, Y aparte te escucho y tenés cierta conexión con lo que construís. sí. Mira, yo creo que son sentimientos encontrados, porque por una parte tú estás entregando algo que tú creaste y que le pusiste mucho energía, mucho cariño, ¿cierto? Mucha dedicación. em, y, mm, pero también es una mezcla de muchas emociones, yo creo, como de alivio, de que qué suerte que esto no murió y qué suerte que fue bien y qué suerte que estoy pudiendo entregar un retorno a la gente que creyó en mí y a los empleados que trabajaron tanto tiempo, etcétera, etcétera. O sea, pero también hay una parte que no es tan divertida, digamos, que es como la parte de entregar eso, dejarlo ir y entender que ya no es tuyo. Normalmente cuando uno vende una empresa te hacen quedarte ahí un tiempo trabajando Sí. eh, para explicar cómo funcionan las cosas, para integrar, etcétera. Y eso, la verdad, como founder es un poco deprimente. No es lo que uno quiere hacer. Uno no quiere ser ejecutivo de una empresa transnacional, uno quiere ser emprendedor, uno no quiere destruir lo que creó, uno quiere crearlo. Entonces, esa parte no es tan divertida. Destruir lo que creaste, decís, porque por ejemplo en el caso de Corner Shop, esto de que tu misión ahí fue meterlo dentro de Uber Eats, eso por eso es destruir el Sí, proyecto. en el sentido de que muchas veces las empresas que compran otra empresa integran lo que compraron dentro de su suite de servicio y a veces mantienen un nombrecito por ahí, a veces no. Pero en el caso de Corner Shop se integró la tecnología dentro de Uber Eats, se integraron los merchants, se integraron los clientes, se integraron ciertos procesos y después Uber decide, y eso yo lo entiendo 100%, eliminar la marca Corner Shop, porque no quiere tener otra marca extra, ¿cierto? Ya tiene la marca Uber, ya tiene la marca Uber Eats, no necesitan una tercera marca. Entonces, eso yo lo entiendo. Pero claro, a uno como founder le da como tristeza, ¿cierto? Que eso que uno le puso tanto cariño en crear una marca que tenga una voz y que tenga una manera de comunicarse con los clientes y que tenga una manera de hacer las cosas, después desaparece, Mm. es triste. Pero es parte de, ¿cierto? Y al final uno toma la decisión de vender con todas las, con lo bueno y lo malo sobre la mesa y uno tiene que tomar esa decisión y a uno le toca también escuchar a todos los accionistas de la empresa, ¿cierto? No solamente a los founders. Y son las reglas del juego. Así es. Dani, te quiero llevar para otro lado. Así Ujú, pensamos más con vos en. Dije al principio cuando empezamos a hablar, creo que te agarro en un gran momento, pero te agarro en un momento tranquilo. ujú, Antes que empecemos a grabar, te pregunté en cuánto empezás a emprender de nuevo, ujú, como un emprendedor serial como vos puedes en cualquier momento. mm, Pues quizás ahora te agarro un momento más reflexivo y así. Vos en Corner Shop, no sé si todo el tiempo, pero al menos cuando yo veo tu perfil, mm, dice Corner Shop Founder and CTO. O sea, vos eras ujú. la pata tecnológica de la empresa Sí. y te mantuviste así hasta hace un año y poco que te saliste de ya lo que es Uber. Sí, a ver, yo creo que uno cuando uno funda una empresa, uno siempre es más founder o co-founder que sea lo que sea que dice Que el rol. claro, porque a uno le toca resolver problemas de founder, ¿cierto? Y esos problemas, dependiendo de la etapa en la que está la empresa, al principio obviamente es mucho construir el producto, construir los procesos, construir la manera de trabajar. Después se va volviendo más business development y reuniones, ventas, más ese tipo de cosas. Después cuando la empresa está escalando, mucho contratación y entrevistar gente. Sí. Entonces, en diferentes etapas de la empresa, mi principal trabajo fue diferentes cosas. Pero en el core, ¿por qué te pones CTO? ¿O en el core vos eras el founder técnico? Sí, sí.
te va a estar escuchando mucha gente que seguramente quiere tener una carrera como la tuya o quiere fundar empresas. Que, Sí. no sé si puedes decir pros y contras o cambios que estás viendo. Algunos son obvios, ¿no? Quizá vos tenés algunos para contar que no son tan obvios. Es que a mí ya me ha tocado vivir muchos cambios como emprendedor. O sea, yo hice mis primeras empresas antes de que existiera el iPhone y me tocó vivir esa transición a que antes todo eran websites para laptop, ¿cierto? Para computador, Sí. a que todo tenía que ser móvil y en fin, he pasado por varios cambios ya y esto de que ahora todo cambia con la inteligencia artificial eh, es interesante. Yo creo que en las cosas que prácticas que realmente están cambiando, eh, por ejemplo, para mí la más interesante es el código, la velocidad con la que uno puede hacer código ahora, con estos agentes que hacen código, que para mi gusto son los agentes más poderosos que hay, en el fondo los que mejor funcionan y los que más productividad agregan al mundo en este momento, son los agentes de programación. Yo siento que puedo hacer 5 veces más código que antes, quizás, incluso más que eso. Em, Con algo como Cursor, así. yo uso Cloud Code. Ok, Cloud Code me parece que es la mejor herramienta que hay, el mejor agente. Uso Cloud Code dentro de curso, ok. pero Cloud Code es mi copiloto. Cursor es mi IDE, ya. Sí, sí. Pero hago poco código con Cursor en general. Em, y entonces yo creo que eso es muy potente porque una empresa que antes necesitaba 5, 6, 7 ingenieros para partir, a lo mejor ahora necesita 2 o uno. O a lo mejor simplemente los founders pueden hacerlo sin otra gente. Entonces, el costo de probar una idea, el costo de partir una startup bajó muchísimo. Mm, Ahora es fácil hacerlo, es barato hacerlo, sí. comparado con como era antes. Entonces, la necesidad de capital para partir una empresa bajan y eso hace que mucha más gente pueda emprender y hace que em, no sé, pues gente que a lo mejor no era tan proficiente en escribir código o tan experta en escribir código, ahora sí lo puede hacer de una manera bastante aceptable. Entonces creo que lo interesante es que ahora mucha más gente puede emprender que antes, a un costo mucho más bajo, y eso debería pasar que hay más empresas, ¿cierto? Y en fin, creo que ese es el cambio más interesante que yo estoy viendo. Te voy a hacer dos preguntas. Primero te hago una, Ujú. la más rápida. Decís recién estoy usando ahora Cloud Code integrado en el Cursor. ¿Para qué lo estás usando? ¿Y qué haces? ¿Proyectos propios? Sí, ahora estoy haciendo cosas de mi fundación, cosas más filantrópicas. Ok, o sea, seguís metido en el barro, seguís Sí. codeando para distintos proyectos que vos tenés. Sí, sí, a mí me interesa Para la mucho, práctica. me interesa mucho no perder la práctica, Ok. seguir vigente, Sí. a pesar de los cambios, ¿cierto? Así, hace 10 años atrás estaba aprendiendo a hacer aplicaciones de iPhone Sí. y ahora estoy aprendiendo a hacer aplicaciones con agentes de inteligencia artificial porque em, es muy potente, muy potente. Segunda pregunta. Segunda, ya te hice varias en este podcast. La segunda ahí es, ¿estamos en el mejor momento para emprender o el peor? Mira, yo creo que eh, yo no sé si hay que ponerle etiqueta a los momentos. Ok. El 2021, 2022, todo el mundo pensaba que era el mejor momento del mundo, porque uno llegaba con un PowerPoint y levantaba 10 millones de dólares, 20 millones de dólares con una idea. Y claro, en ese momento todo el mundo está súper contento de poder levantar esa cantidad de plata con un PowerPoint, pero después, tarde o temprano, llega el momento de la verdad, ¿cierto? El reckoning day. Y ese día uno tiene que tener una empresa que funciona y que vale más de la plata que uno levantó. Y si uno tiene una empresa que vale menos que la plata que uno levantó, o una empresa que ya no existe, entonces, ¿de qué sirvió ese momento de exuberancia en el que era fácil levantar plata y en fin? Entonces, yo creo que hay momentos mejores, momentos peores, pero al final yo creo que los buenos emprendedores son un poco agnósticos a los momentos, son capaces de ver las oportunidades y de ver y leer el entorno, leer lo que está sucediendo y hacer la idea correcta y ejecutarla de la manera correcta en el momento correcto y ya está. Tenés, empecé la charla diciendo como que reconocía en vos cierto
parece que no fue por suerte. Hubo ciertas cosas de detectar timings Ujú. para hacer cosas que... Ujú. También tuviste timings que te salieron mal, por Ujú. ejemplo la de Sí, la de la la foto. red social, Mm. pero bueno, en buena te salió a favor. Mm. Em, Hoy en día cuando estás mirando, ¿detectás algunas áreas o detectás lugares donde ves oportunidades o no oportunidades? ¿Hay lugares donde decís, acá hay algo interesante o esto, porque hoy están haciendo startups de AI todos los días? Sí, sí, Y sí. quizás vos me decís, esto me parece que está buenísimo, acá veo un riesgo, no sé. Sí. Me interesa ver tu opinión ahí. Mira, en la startup de AI yo veo como dos grupos, ¿cierto? De estas startups que la mayor parte de su tecnología es hecha por OpenAI o hecha por Anthropic o hecha por Google o hecha por Grok, por xAI y no por ellos mismos, ¿cierto? Em, Uno son como estos rappers que es como el terapeuta psicológico online, Mm, ¿cierto? Y que lo que hacen es poner un prompt que dice algo así como tú eres un terapeuta experto en psicología transpersonal, lo que sea. Y, y después todo lo demás es ChatGPT. El 90% de eso, el 95% de eso es Claude o ChatGPT o Grok o Gemini de Google o algo así. Yo en general no tengo mucha fe en ese tipo de empresas porque hay muchas. Creo que no hay espacio para tantas. Creo también que ese tipo de cosas la va a hacer el propio Google, el propio OpenAI, el propio Grok, cada vez más y cada vez mejor. Y ahí no hay tanto. Y creo que en general, para que a una empresa le vaya bien, tiene que estar resolviendo un problema relativamente difícil. Y hacer ese agente de esa, o sea, o hacer este rapper, digamos, de esa manera es relativamente fácil. Ahora, hay agentes como Cloud Code, por ejemplo, que son espectaculares y que solucionan problemas reales y que realmente te hacen muchísimo más productivo. Entonces yo sí espero, y esta es la parte de la empresa de AI que sí le tengo mucha fe, es que empiecen a haber agentes como Cloud Code, que en este caso es para hacer código, pero especializado en ciertas tareas em, que son muy tediosas o que quitan mucho tiempo, pero que lo hacen muy bien. Por ejemplo, se me ocurre agente de viaje. sí. O sea, yo tengo que venir a Bogotá, necesito un vuelo, necesito un hotel, necesito transporte del aeropuerto al hotel, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer yo mismo, buscando en Google Flights y cliqueando y comparando y yendo para acá. El, yo creo que la oportunidad de ser eh, um, agentes de ese tipo, que resuelvan necesidades, Un tema más específico. claro, agentes específicos y que estén muy bien hechos para interactuar con todas las APIs que hay de ese rubro y para y que se integren con los métodos de pago y que ese tipo de cosas que funcione bien 95 de cada 100 veces, digamos, eso es bien, porque uno de los problemas que tiene hacer estas aplicaciones con inteligencia artificial es que el modelo no es determinístico y no siempre te va a devolver, y el desafío para los desarrolladores de estas aplicaciones es cómo hacer que este modelo responda de manera determinística de acuerdo al mismo input. Estos modelos se comportan de una manera en que uno puede enviar 5 veces el mismo input y te devuelve 5 veces cosas diferentes. Sí. Entonces eso para un ingeniero de software es una pesadilla. Entonces, ¿cómo? Y en fin, yo le tengo fe a estos agentes como verticales que hacen cosas de ese tipo. Y también, obviamente, estos modelos de lenguaje se pueden integrar en cualquier aplicación que ya existía para darte una mejor experiencia. O sea, no sé, Chrome ahora tiene este botoncito arriba que uno cliquea y te resume la página web que uno está mirando y te pone los bullet points, lo más importante. Esos son como casos bastante obvios, ¿cierto? De qué es lo que mejor hacen estos modelos de lenguaje, que es resumir texto, expandir texto, explicar texto, ese tipo de cosas. Y obviamente eso se puede agregar en todas las aplicaciones que haya. También algo de bueno que deben tener los modelos más, o los agentes que son más específicos es que deben ser hasta más baratos, ¿no? Porque mucho del costo de OpenAI es porque tenés un agente que está viendo un montón de cosas, ¿no? Consumiendo un montón de Mm, información, mm. los tokens y los Exacto, créditos. exacto. eh, también, también deben ser buen modelo de negocio.
a nivel coste Mm. y rentabilidad. Che, tengo una pregunta más sobre esto. ¿Todos tus negocios tuvieron como un efecto de red en la base? Un network effect. Sí, sí, Repite Marketplace, sí, Social Network, sí, Clan Descuento también. sí. ¿Eso también fue pensado, o sea, fue por diseño? ¿O te lo digo yo ahora y es como un post-mortem? No, a ver, siempre uno analiza un poco cuáles son los efectos de red de un negocio o el moat, ¿cierto? O sea, si tengo más clientes, soy más, mi negocio es más defensible o no, no necesariamente. En fin, uno siempre está mirando ese tipo de cosas. Yo creo que se dio de esa manera. Em, en general, los negocios con efectos de red son mejores Mm. que los sin efectos de red, en general. Pero ahí, digo, cuando vos fundaste esas distintas empresas de las que ya hablamos, ¿eso lo hiciste con entendimiento o simplemente pensaste hacer el marketplace y bueno, o sea, era Sí, a ver, yo entiendo lo que es un efecto de red y siempre lo entendí, digamos. que todavía hay gente que no lo entiende? Ya, puede ser. Sí, un Eh, concepto fundamental. claro, claro. Entonces, sí, y uno siempre está buscando esos loops de crecer y, en fin. Pero sí, yo siempre tuve conciencia de los efectos de red de los negocios que está armando, digamos. Con eso en mente te llevo a la otra pregunta que te quiero hacer entonces. Estamos hablando de AI. em, ¿Qué pensás sobre eso aplicado a las tools que estamos usando ahora de AI? ¿Ves un nuevo mode? ¿Ves un nuevo mecanismo de defendibilidad que, que se esté creando o que les esté funcionando? Porque, por ejemplo, yo veo que hasta ahora todavía hay muchas que son muy intercambiables. Sí, Es sí, lo sí. mismo si yo uso el Laravel o la otra, es lo mismo si yo, Sí. si yo uso Gemini o Grok. Para mí, los modelos son bastante intercambiables en general, pero yo sí creo que Anthropic está enfocándose mucho en todo lo que es más negocio, más que consumidores, y ellos hacen muy bien lo de el código. Por eso uso Cloud Code, porque tienen los modelos de Anthropic que para mi gusto son los que mejor código hacen. O sea, quizás decís que les está pasando algo como lo que a vos te pasó en Corner Shop, que están seleccionando bien el segmento de cliente al que quieren entender Exacto, y quizás van a salirse de la lucha por el exacto, próximo Google. exacto. Yo creo que los modelos se van a tender a especializar. Algunos se van a especializar más en empresas, ¿cierto? En soluciones corporativas, otros se van a especializar más en consumidores, otros se van a especializar más, eh, qué sé yo, en código, en otras cosas, y vamos a ver cierto grado de especialización, al menos de los productos, quizá no tanto de los modelos, pero de los productos que van lanzando, de los planes, cómo funcionan los modelos de negocio, etcétera. Eh, a mí me gusta mucho más Cloud Code que Cursor, porque creo que el modelo de negocio de Anthropic es mejor. En el fondo, Cursor tiene que hacer muchas optimizaciones con los tokens, porque ellos tienen que pagarle a Anthropic, ellos tienen que pagarle a OpenAI o a quien sea que le está proveyendo el modelo. Sí. Mientras que Anthropic son los dueños del modelo, son los dueños de Cloud Code también. Ellos no tienen que optimizar o cortar esquinas para entregarme una mejor solución. Ellos simplemente mandan la ventana de contexto con todo lo que tiene que tener para hacer bien la tarea, Mm, sin pensar en cortar esquinas para ahorrar tokens o ese tipo de cosas. sí. Anthropic, el founder, es el que era el founder de Instagram, ¿no? Creo. No, entonces el founder de Instagram está en Anthropic en la parte de producto, pero no, Ah, pero el founder trabajaba antes en OpenAI. súper interesante lo de Anthropic. Ya que estamos con eso, Andy, para ir cerrando con lo de AI, te quiero hacer una pregunta más específica como AI aplicada a tu carrera. Em, ¿Qué impacto crees que va a tener AI en marketplaces? Te pregunto porque se está dando que cuando uno empieza a tener un agente ya entrenado, un ChatGPT, ¿no? Ujú. Un thought partner, em, pareciera que ese thought partner es el que va a decidir tus compras y demás, Sí. ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? No sé si incluso en tu último tiempo en Corner Shop ya quizás llegaste a trabajar con algo de esto Sí. o quizás tenés una idea. No, mira, yo creo que los agentes pueden ser muy útiles en diferentes casos de uso. Em,
al principio aparece la tecnología y la gente los quiere meter en todas partes incluso en lugares donde no tiene mucho sentido, ¿cierto? Sí. Em, yo creo que agentes específicos para resolver tareas eh, son muy interesantes. Creo que en general estos agentes van a poder reemplazar a los seres humanos, lo cual es bueno y es malo, porque uno como consumidor, cuando la gente te reemplaza a ti y te devuelve una hora de tu día, donde antes tuviste que estar buscando un vuelo y buscando un hotel y ahora simplemente le dices a la gente que lo ve todo esto y vuelves media hora después y está todo reservado, eso te salvó media hora de tu día o una hora de tu día, que pudiste estar con tu familia, que pudiste jugar fútbol, que pudiste hacer algo, leer un libro, lo que sea. Eh, ahora, eso tiene otra cara, esa moneda, que es qué pasa con toda la gente que hoy trabaja escribiendo marketing copy, ¿cierto? En una agencia o traduciendo y ahora van a haber agentes que hacen eso, que lo hacen mejor o igual de bien que un humano, se van a destruir esos trabajos eventualmente y la pregunta es qué tan rápido van a aparecer trabajos nuevos, porque cada revolución tecnológica destruye trabajos, pero también crea trabajos nuevos. Entonces, ¿cuáles van a ser los trabajos nuevos que van a aparecer en esta revolución? Y qué tan rápido pueden aparecer, ¿cierto? Porque destruye un trabajo mucho más rápido que crear uno nuevo. Entonces, yo creo que esas son las preguntas que es difícil responder hoy con lo que sabemos. Simplemente nos toca esperar y ver qué pasa. El otro día, en línea con eso, no sé si lo viste, pero salió una noticia de que no sé quién está estudiando, eh, quizás cito una fuente que no es real, pero hay una noticia que decía que la gente que usa mucho ChatGPT y este tipo de cosas baja un 47% su actividad cerebral. No sé si lo viste. No lo he visto, Ah, pero me hace sentido. y hay gente que ya no puede ni siquiera responderte una pregunta si no le pregunta a ChatGPT. Sí. Está interesante. Sí, mira, yo creo que al final hay gente que va a hacer el código solamente con agente y no lo va a leer y no lo va a tratar de entender y no va a entender que la gente hizo algo mal y que le tengo que pedir que lo corrija o corregirlo yo manualmente. Y hay gente que ocupa el agente como un superpoder que te ayuda a hacer las cosas más rápido, que te ayuda a prototipar cosas más rápido, pero que al final uno entiende que es Claro. mi código y que yo tengo que revisarlo y yo tengo que estar contento con la arquitectura del software y yo tengo que estar contento con cómo está estructurado el código, etcétera. Eh, y yo creo que esa gente siempre va a ir mejor que a la gente que simplemente delega 100% en un agente, ¿cierto? Em, y yo creo que, mira, la gente que siga leyendo libros y que siga desarrollando el músculo cerebral y que siga escribiendo, que siga, le va a ir mejor en el mundo de inteligencia artificial igual, porque la inteligencia artificial es una herramienta que te ayuda a resolver problemas, em, pero si uno simplemente deja de pensar y deja que estos agentes piensen por uno, eh, es una decisión que uno puede tomar, pero yo creo que es una mala decisión. Yo creo que la gente que se mantiene sharp de la cabeza siempre va a estar mejor, creo. Comparto. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Dani, antes de cerrar, em, quería hacerte un par de preguntas de cierre, ¿te parece? Ujú. Preguntas quizá para pensar un poco y idealmente dejar algún consejo o algo a la gente que después te va a escuchar. Yo creo que público de Growth Rockstar es variado porque siempre hay mucho persona que quiere ser emprendedor. Tenemos muchos founders incluso en la academia que son miembros y después tenemos mucha gente simplemente profesional de distintas áreas, viste, de growth, ventas. Yo creo que en tu caso, el episodio que grabamos con vos Ujú. lo va a querer ver mucha gente emprendedora. Eh, entonces me gustaría cerrar con algunas cosas que vos puedes dejar de este tipo de gente. Ujú. ¿Algún libro que te haya marcado y quieras recomendar? A ver, entendiendo que la audiencia es más emprendedora y Yo más... creo que tu audiencia va a ser más eso, intuyo. Sí, yo creo que los libros de emprendimiento que uno debería leer eh, es The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. Creo que es bueno, que tiene muchas historias reales. Creo que otro libro bueno es From Zero to One de Peter Thiel y High Output Management de Andy Grove de Intel. Creo que esos son como clásicos del emprendimiento que toda persona que quiera hacer una empresa debería leer antes de lanzarse. A mí me gusta mucho también leer biografía y no solo de personas, sino también como la historia de las empresas. Sí. Entonces, he leído muchas de ese tipo. La de PayPal es súper interesante. Ahí uno puede ver
los primeros. Es fascinante lo de PayPal, de cómo toda esa gente que formó parte de PayPal después se convirtieron en las personas más poderosas del mundo y hicieron YouTube y Yelp y Elon Musk LinkedIn, y Palantir. Palantir. O sea, todo eso es impresionante. Entonces, esa historia es súper entretenida. Y hay muchas, igual. Yo me leí obviamente la de Uber por razones obvias, pero qué sé yo, está de Google, de Twitter, de todos esos libros a mí me inspiran mucho. Como ver que gente común y corriente a punta de determinación y energía salen adelante y crean estas cosas que todo el mundo ocupa y que terminan cambiando el mundo, ¿cierto? Buenas recomendaciones de libros. Pregunta de curioso ahí, ya que estoy, ya que te tengo. Cuando recién dijiste lo de Uber, se me vino una idea. Cuando cerraste el deal con Uber, Ujú. ¿seguía Travis, el founder, o ya trataste No, con no, Dara? no. Eso fue muy anterior. ¿Sí? Nosotros ya estábamos con Dara, sí. Ok. Otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a un founder CTO de una startup en Latinoamérica que está comenzando hoy? Bueno, yo creo que una de las cosas que está cambiando hoy es que ya no se necesita tener un equipo muy grande o mucha gente, sino que uno puede hacer un prototipo uno solo, quizás con un co-founder, usando estos agentes, ¿cierto?, que hacen código. Entonces, yo creo que ese es lo interesante, que baja mucho el costo de partir una empresa, baja mucho el costo de hacer un MVP, baja mucho el costo de echar a andar algo, Mm, comparado con a cómo era antes. Entonces, yo creo que el consejo sería ahí bootstrap, probar, echar a andar con poca gente, con pocos costos y cuando uno ya encontró algo que funcionó, escalarlo. Pero em, en general creo que hoy no se necesita levantar capital para partir una empresa. Justo te iba a hacer. Si no le decía a vos, te lo iba a repreguntar. ¿Qué pensabas sobre levantar capital? Buenísimo. Ujú. Te me adelantaste. Te hago la última, ¿te parece? Sí. Si pudieras cambiar una cosa del ecosistema startup latino, Ujú. ¿cuál sería? A Yo no ver, anoté cosas como regulación, talento, inversión, no sé si te da ideas, pero sí, mira, regulación, yo creo que en general en América Latina, dependiendo, yo creo que en tecnología no tanto, pero en general en América Latina hay mucha sobreregulación de muchas cosas, hay mucha burocracia, los gobiernos no son eficientes. Si uno pudiera tener una varita mágica y arreglar eso, sería genial, creo que no es tan fácil como eso. Y en cuanto al talento, yo creo que en general nuestros países lo que deberían hacer es exclusivamente invertir en talento. Porque en general América Latina es un continente desigual, donde no hay igualdad de oportunidades, donde el origen sociocultural de las personas marca mucho a dónde pueden llegar en general. Y creo que eso es un desperdicio de talento. Yo, si fuera presidente de un país, lo que haría es invertir en educación para que cualquier persona, independientemente de su origen sociocultural, pueda llegar a ser un Elon Musk. mm, Si Elon Musk hubiese nacido en un barrio marginal de Bogotá o de Buenos Aires o de Santiago, probablemente no hubiese podido llegar a hacer cohetes y hacer autos eléctricos y hacer inteligencia artificial como está haciendo. Entonces, eh, cada vez que alguien tiene ese potencial y no lo desarrolla, en nuestros países deberíamos verlo como una tragedia. sí. Y ahí es donde tiene que poner el foco los gobiernos para que la gente tenga una mejor educación, tenga mejores expectativas de lo que pueden llegar a hacer en la vida y van a haber más emprendimiento, más empresas, más GDP per cápita, todo. O sea, con eso se mejora toda la sociedad con la educación. Dani, muchas gracias por sumarte. Ujú. Gracias a ti. Un gran gusto, de verdad te digo. Igualmente. Muchas gracias.